Bendito seas, Cordero de Dios. Amada Iglesia, en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 8 y el verso 31. Y dice así la palabra del Señor: la verdad os hará libre. Y en el verso 31 comienza diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: sí, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Qué exhortación de parte de Jesús hacia esta generación que a él le tocó, ¿no?, enfrentar a través de ese cuerpo de carne que Dios cogió para él, para que caminara entre los hombres y trajera el reino de salvación a la tierra. Entonces vamos a seguir un poco más adelante. En el verso 48 dice: respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y respondió Jesús y le dijo: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga.
de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús y le dijo: si yo me glorifico a sí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto fue que le impactó tanto a los judíos que tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra de parte de Dios en esta noche! Como para escudriñarla, como para querer leerla muchas veces, para poder entender cuánta revelación hay detrás de esto. Una conversación de Jesús con los judíos. Ellos eran personas de fe, pero ellos creían en una etapa pasada. Porque Dios no es alguien que queda en estancamiento, sino que es un Dios de renuevo. Un Dios de renuevo en el conocimiento, en los tiempos, las etapas que el ser humano tiene que vivir. Amén. La palabra del Señor en esta noche nos está diciendo que así como Jesús vivió ese momento, porque Él estaba en el templo para hablar la verdad de Dios, Él traía una cultura nueva, una revelación tremenda para la humanidad. Amén. Y cuando se enfrentó con los judíos y les revela la verdad, chocó contra un muro, una estructura que se le había formado y estructurado en ello como una religiosidad, una tradición, era en la cual ellos creían. Los judíos tenían una manera de creer y buscar a Dios, a Jehová, el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Pero había llegado el tiempo que la gracia de Dios descendía a la tierra. Y a Dios le plació y planificó establecer un reino en la tierra para nosotros. Se quebró una barrera, una pared, para que todos pudiésemos alcanzar esa gracia divina. Inmerecedora, porque no nos merecíamos ese privilegio de parte de Dios, pero ya estaba anunciado a través de los profetas. A través de los profetas, Dios revelaba que iba a llegar el tiempo en que la gloria de Dios iba a ser manifiesta en la tierra, iba a venir un Salvador al mundo, que nos iba a acercar a la comunión con nuestro Dios, y que iba ya no a haber limitación para tomar esa provisión divina del cielo, que son las revelaciones ocultas, tesoro oculto para nuestra vida personal y espiritual, en la comunión con nuestro Dios. Había muchas limitaciones, porque había falta de conocimiento de la verdad de Dios. Y llegó el momento, el tiempo, de que se haga manifiesta en la tierra a través de Jesús.
Y allí la verdad de Dios estaba caminando entre los hombres, revelándose a la humanidad, y se enfrenta con los judíos que venían con una estructura de tradición y religiosidad en ellos, y es como que le da una trompada, un martillazo a esa estructura como una roca, como una piedra, que sacó toda esa ira interna del corazón de estos hombres, como queriendo defenderlo a Dios, como si Dios necesitara que lo defendamos. Y Jesús le dijo: antes de Abraham, en el cual ustedes creyeron, yo soy. Él se reveló abiertamente como el verdadero Dios, pero estaban tan cegados en su entendimiento que lo único que se propusieron y querían era matarlo a Jesús. Como que Jesús estaba usurpando ese santuario, ese templo, ese sacerdocio que le pertenecía a Dios, que tanto cuidaban. Pero Dios vino a romper con todo eso, y lo que quería era darle la salvación del alma. Porque esto no era a través de métodos ni circunstancias ni tradiciones. Esto era a través de la fe. Esto era a través de la salvación del alma que Jesús vino a dar por cada uno de nosotros, para la gloria de su nombre. ¡Qué bendición! ¡Qué satisfacción! ¡Qué gloria! Había delante de estos judíos la salvación del alma para la humanidad. El libertador del pueblo de Dios y de las naciones del mundo entero estaba ahí frente a los judíos. Pero estaban tan cegados en el entendimiento que querían matar a Jesús. No podían entender esta gran verdad que traía Jesús, que sea una realidad para ellos. Como diciendo, tantos años venimos creyendo de esta manera, y nosotros a esos ancestros, a esos padres de profetas, que de linaje en linaje hasta hoy nosotros venimos creyendo, y este hombre está pisoteando esta tradición. Pero ¿sabes algo? Jesús vino no para pisotear la creencia desde el principio y en el pasado de los tiempos, sino que Jesús vino para concretar el cumplimiento que los profetas anunciaban. Y ellos decían: vendrá el tiempo que vendrá uno que será mayor a los profetas, será el libertador de las naciones, el salvador del mundo, el creador del hombre, para darle vida y vida en abundancia. Y así estaba el Salvador frente a los judíos. Pero luego de revelarse como Dios, de enfrentarlos por medio de la palabra, Él se escondió. No solo lo rechazaban, lo querían matar. Y así pasa cuando la gente es incrédula y se rebela y se cierra contra el Evangelio de Jesucristo. Como si fuera que Dios los va a correr por atrás y los va a abrazar y le va a rogar diciendo: vengan, que yo los quiero bendecir. Aunque Dios lo hace a través de muchos hombres y mujeres que utilizan los medios para hablarle su palabra y darle la oportunidad. ¿Qué hizo Dios? Se escondió. Dios se esconde cuando tú le cierras tu corazón. Dios se esconde cuando tú te rebelas contra su palabra, contra su divina voluntad. ¿Qué quería darle Dios? La gloria eterna. ¿Qué quería darle Jesús? La salvación de su alma. La vida eterna junto a Él, allí en el reino de Dios. Porque Él había venido con un plan de salvación.
Ellos ni se imaginaban que ese hombre, ese Jesús que les hablaba y que les decía que Él era quien conocía al Dios en el cual ellos creían, pero no conocían. Y Él venía de parte de ese Dios a hablar con ellos y enseñarle que tenían que salir de la esclavitud del pecado, de la ignorancia espiritual. Pero ellos se sentían cómodos caminando en la mentira. Se habían acostumbrado y estructurado a mentir y a mentirse hacia ellos mismos. Estaban cómodos de esa manera, justificándose ante Dios a través de la tradición, a través de la religión. Pero Dios vino a romper todo eso y vino a mostrar la verdad, que la humanidad necesitaba una reconciliación con ese Dios grande y poderoso que desde el principio de la creación del mundo y del primer hombre, Él existía y Él era su creador. Pero el hombre se envaneció. El ser humano se llenó de su propia gloria y capacidad y pensó que así como ellos estaban buscando a Dios, estaban cómodos, vivían como querían. Pero Jesús, como era la luz del mundo, les reveló y les sacó a la luz ese error. Les sacó a la luz el pecado, les sacó a la luz su rebeldía, su incredulidad. Y había que reconciliarse con ese Dios verdadero. Pero ellos preferían matar aquello que les hacía sentir acusados, en vergüenza, aquello que los desnudaba en sus intenciones, en sus pensamientos, y se sentían en tormento ante Jesús. Pero Jesús, cuando le reveló la verdad y vio que no había arrepentimiento y lo querían matar, se escondió. Y así pasa con la humanidad. La humanidad hoy busca a Dios y dice: Dios no me tiene en cuenta, está lejos, si yo no trabajo no como, si yo no tengo salud y fuerza no puedo salir a luchar por mi familia, porque siempre se mete por delante la familia como un justificativo. Y en realidad es la obligación del hombre. La obligación del hombre y la mujer es concretar una familia y tomar la responsabilidad y hacerse cargo de lo que logran obtener en su mano, que son los hijos, que necesitan una casa, donde tenerlos, donde criarlos, que necesitan una relación matrimonial que les dé ejemplo, para que ellos cuando crezcan sean personas de valores, que puedan conservar los valores que le va a traer el privilegio de tener recompensa por esto. Pero hoy la humanidad vive sin valores, viviendo como quiere, disfrutando del pecado y quejándose contra Dios, porque no le van bien las cosas, porque Dios no los tiene en cuenta, porque Dios no existe. Pero jamás se miran a sí mismos para poder entender que la culpa no la tiene Dios, sino la desobediencia del hombre y de la mujer. Jesús se presentó ante ellos en este diálogo y los desnudó. Sacó a la luz su error, su pecado, su forma de creer. Y ellos querían matarlo. Pero así estaba nuestro Dios, nuestro Salvador. Él venía con un propósito, con el plan de salvación que era pasar por la cruz, para luego de vencer el sacrificio de la cruz y que Dios la resucitara y lo pusiera allí con Él en su gloria, nosotros pudiésemos adquirir la salvación del alma, la comunión con Él y abrirse las ventanas de los cielos para que la humanidad tenga entrada a su presencia. Y esto es para todos, para aquellos rebeldes, para los que lo rechazaron, para los que lo maldicieron, para que juzgaron,
la enseñanza de Jesús, todos tenían la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con Él. Mira qué palabra Dios nos da en esta noche, para que nosotros podamos entender que Jesús a nosotros nos dio valores. Apenas Dios creó al hombre y creó a la mujer para que sea su compañera y se concretara la familia en la tierra y tuvieran hijos y descendencias y fuese una ciudad, una nación, el mundo entero habitado por los seres humanos en los cuales estaba la imagen y semejanza de su Dios. Eso es lo que Dios quería, que hubiere un mundo donde Él pudiera deleitarse y caminar a través de los hombres y las mujeres y todo ser humano con su imagen y semejanza en ellos. Pero así apareció el pecado, apareció Satanás y desfiguró todo esto de la creación de Dios. Por la desobediencia, por dejarse tentar, por dejarse engañar, iluminar con toda la pompa que el diablo te hace una propaganda, que el pecado es lo que se anhela y se desea porque lo queremos disfrutar, queremos conocer. Y las consecuencias trae sequedad, trae muerte. La consecuencia del pecado es la vida de desgracia, de dolor, de tristeza, y se pierde todo el valor. Pero cuando uno es obediente a la palabra de Dios, porque tenemos otra oportunidad, no importa cómo está tu vida hasta hoy, la oportunidad que nosotros tenemos es que al escuchar la palabra de Dios y entender el plan maravilloso de Jesús hacia nosotros, y que nunca entendimos o nadie nos habló tan claramente de estas cosas, y que nosotros no le dimos la oportunidad de que Dios nos restaure y nos haga nueva criatura en la comunión con Él por medio de su palabra. Él nos da otra oportunidad. ¿Y sabe lo que Dios te pide? Que creas, porque esto es por fe. Si tú crees en la palabra de Dios, si tú pones en práctica la palabra, que esto es la fe, yo voy a poner en práctica mi fe en la palabra de Dios. No la entiendo todavía y no sé si voy a recibir las promesas que Dios me dejó inscritas en la Biblia, pero voy a creer que sí la voy a recibir, aunque todavía no la recibí. Yo le abro mi corazón. Y esa convicción que me empuja a hacer esto, es Dios que me llama a que yo acepte este desafío para que Él se pueda manifestar con gloria en mi vida, en mi necesidad, en mi presente y en mi futuro. Y Dios te va a dar la capacidad para que seas un hijo o una hija de Él, para que tú entiendas que no hay nada más hermoso que estar en la comunión con tu Dios. Porque nosotros tenemos un tiempo para estar en esta tierra y este tiempo de vida en la tierra lo vamos a tener bajo su refugio, su amparo, en la comunión con Él. Pero cuando partamos de este cuerpo natural, nosotros vamos a seguir con vida, porque es como un vestido, es como una prenda que nos cubre la vida que tenemos para caminar en las corrientes de este mundo. Pero cuando salimos de este cuerpo natural, este cuerpo de carne, Dios nos va a revestir con otra vestidura para estar en lo espiritual con Él, eternamente y para siempre. Porque hay dos dimensiones espirituales, que son las de las corrientes del mundo y la celestial. ¿Y sabes algo, iglesia? Que la voluntad de Dios es que tú no te vayas a un lugar de tormento eternamente. Porque Él te creó para que tú vivas en la comunión con Él, disfrutando y deleitándote del gozo eterno, de la bendición que Él nos puede dar. Y seremos como ángeles. Allí estaremos alabando
y deleitándonos en la gloria de Dios, caminando de su mano, bajo su amparo, su refugio, conociendo lo maravilloso en lo celestial. Pero hay gente que ahora mismo está agonizando en los hospitales, gente enferma que tiene rodeada de muchas familias con tanto dolor y angustia, de ver a su familiar en enfermedad, en sufrimiento, enfermedades incurables, y no saben qué hacer y solamente se esperan para el último instante de su partida, de la mala noticia, de esa pérdida, cuando la voluntad de Dios es otra para la humanidad, es que tengas vida y vida en abundancia, y que se pueda gozar tu corazón cuando llegue el tiempo de tu partida, porque te vas a ir con gozo a la presencia de Dios. Y Dios lo confirma poniendo paz en sus seres queridos, para que ellos estén tranquilos. ¿Sabes? Así hay mucho sufrimiento, no solo en los hospitales, en las cárceles, en los orfelinatos. Hay criaturas que no conocen el amor de un padre, de una madre, de un hermano, que se crían de acuerdo a la lástima de alguien que es contratado y pagado para que los cuide. Pero ellos necesitan otra cosa. No conocen el afecto fraternal y ahí están sufriendo. Y se crían y se forman en las corrientes del mundo pensando que así es la vida y que ese es su destino. Y cuando crecen no saben dar amor, no saben dar cuidado, no saben dar protección porque no la recibieron. Pero ¿sabes algo? Dios, cuando entra en un corazón y le hace sentir su amparo, su amor, su protección. Cuando Dios entra en una vida, en un corazón, no importa la edad que tengas, y te hace sentir esa llenura, que ya no hay vacío dentro de ti, y te hace sentir satisfecho, satisfecha, de que ese Dios del cual te hablaron y le dejaste entrar en tu vida es real, porque empiezas a sentir cosas nuevas. Yo tenía vacío, pero hoy me siento bien. Siento que no tengo necesidad de desesperarme, de buscar en las corrientes del mundo una satisfacción, porque estoy satisfecho, estoy satisfecha. Esto no me puede empujar al pecado. Si yo tengo paz, sé que hay alguien que no sé, no lo conozco, no lo veo, pero lo siento que me cuida, que está conmigo, que no me desampara. Eso es lo que quiere Dios, que la humanidad reciba en estas personas, los niños, los bebés, los adolescentes, los adultos, los ancianos, que cuando llegan a una edad avanzada ya son una carga para sus seres queridos. Y aunque no le deseen la muerte, buscan quien se haga cargo de ellos porque no tienen tiempo para tomar esa responsabilidad. Y el hombre y la mujer que llega a su ancianidad sabe y siente ese desprecio. Y Jesús busca de entrar en ellos, para transitar con ellos su última etapa, acompañándolos en ese tiempo de soledad, desamparo y desolación. ¿Sabes? Dios se encarga de todas las cosas. Hombres y mujeres de distintas edades, que viene el diablo, los toma y los usa para violar, para matar, para robar, para destruir hogares. Y luego que cometen el hecho, el diablo los suelta y se va. Y se tienen que enfrentar a la autoridad de la tierra. Tienen que pagar la condena por sus hechos y delitos.
y soportar la tortura, el maltrato, el sufrimiento, porque no se merecen otra cosa por lo que han hecho. Y el diablo disfruta de esto porque somos creación de Dios. El diablo quiere pisotear a Jesús y no puede, y lo hace contigo. Y lo hace con el ser humano. Y lo hace con la mujer, con el niño. Él disfruta de la destrucción, del dolor. Por eso que nosotros tenemos un refugio dado por Dios, que es su bendito evangelio, su comunión con Él a través de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Y en esta noche la palabra de Dios dice que Jesús se enfrentó con este tipo de personas frías, vacías, crueles, religiosas, tradicionalistas, que querían que se crea como ellos pensaban. Pero Jesús vino a romper esa barrera, a romper ese muro, a romper ese velo que impedía la comunión de Dios con toda su creación. No solo con los judíos, sino también con los gentiles. Y aún con los que estaban lejos, los que vivían en pecado y en destrucción. La voluntad de Dios es que toda alma sea salva y todas las personas reciban esa reconciliación con Él. Por eso en esta noche yo sé que esta palabra le está hablando a aquellas personas que sintieron un llamado de Dios y no le dieron la importancia, porque había cosas que dejar de lado y tiempo que desocuparle para Dios. Y no entendían el valor del llamado de Dios y el propósito con el cual Él te llamó. Para que las almas sean salvas, para que las vidas salgan del sufrimiento, de la tortura, para que las familias que están destruidas, que son promiscuas, para aquellas familias que viven en relaciones tóxicas, conozcan el amor de Dios y valoricen lo que es el amor fraternal entre seres queridos y sientan la necesidad de ayudarse, de restaurarse, de estar juntos, de adquirir el perdón. Dios quiere restaurar las familias. Por eso en esta noche, a través de la palabra, yo sé que hay muchos que me están escuchando a través de la radio, a través de esta plataforma virtual, a través de esta predicación, y en esta noche Dios le está hablando a tu corazón y te está diciendo que hay una oportunidad para ti, que tienes que levantarte, que tienes que cobrar fuerza, que puedes volver a empezar. No digas, no quiero volver a empezar, siempre fracasé, estoy cansado y cansada, ya no hay oportunidad. Mira, mientras respires, hay esperanza. Mientras tenga vida, aunque sea limitada, hay esperanza para reconciliarte con Dios. Y no te asombres de lo que Dios puede hacer contigo. ¿Sabes? Yo siento en mi corazón que hay personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad incurable y piensen, si Dios me hubiese hablado antes de esto, yo me hubiese reconciliado. Pero ¿sabes algo? En esta noche no mires la limitación. Escucha la voz de Dios, porque Dios te puede levantar de ese lecho de enfermedad. Dios puede sacar el cáncer de tu cuerpo, de tu órgano, de tu sangre. Dios puede restaurarte de esa inmovilidad por causa de la ACV. Dios puede hacer tantas cosas a tu favor para que te levantes y vayas y te metas en la obra de Dios. Para Dios no hay imposible. Yo sé que Dios lo puede hacer en esta noche. Iglesia, la palabra de Dios tiene poder y autoridad
para deshacer las obras del diablo y disipar todos los planes satánicos. La palabra de Dios tiene poder y autoridad para restaurar, para crear, para producir, para despertar en ti ese potencial con el cual Dios te creó desde el principio del mundo, para desarrollar, porque está dentro tuyo, puesto por Dios. Ese potencial se llama Espíritu Santo y no hay limitación para Él. Quizás digas, pero yo nunca estudié, no me pude capacitar, no tuve esperanza en esto. Déjame decirte que Dios es el dueño de la sabiduría. Es más, Él es la sabiduría misma para descender sobre ti y despertar un desarrollo de algo que jamás te imaginaste poder lograr y hacer de la nada algo tan tremendo en ti y a través de tu vida. Que quizás hay personas que duermen en la calle, juntan cartón, se conforman con el alimento diario hasta que se termine su tiempo en la tierra. Pero Dios puede transformar tu mente en esta noche y cambiar esa circunstancia de vida y decirte: yo voy a darte una mente de reino porque voy a poner ideas de oro que te van a empujar para emprender lo que nunca te animaste ni creíste que podías emprender. Y te voy a levantar. Pero ¿sabes por qué Dios lo hace? Para que muchos conozcan que ese hombre o esa mujer tuvo un encuentro personal con este Dios que habla la Biblia. Por eso que en esta noche, iglesia, junto con esta palabra, quiero poner en tus manos esta revelación de parte de Dios, para que tú la hagas crecer, para que le des valor, para que esto te dé fuerza y te empuje a tomar responsabilidad con el llamado de Dios. En esta noche Dios te está desafiando. Acá no se trata del hombre ni de la mujer que te llama, te aconseja o te quiere alentar. La palabra te está diciendo que tiene un plan específico con tu vida. Y ese plan te lo está revelando la palabra de Dios en esta noche para que lo tomes en tus manos, para que lo atesores en tu corazón y lo pongas en práctica. No digas que Dios no te dio la oportunidad, porque Dios te la está dando en esta noche a través de la palabra y por medio de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús se escondió y salió del templo, se abrió paso entre ellos y se fue. ¿Y qué ocurrió después que pasó esto? En San Juan capítulo 9 dice que al pasar junto vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó ni su padre ni su madre, ¿no? Sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Y tuvo una charla con el ciego y lo sanó. Cuando Jesús sanó al ciego se armó una revolución tremenda, porque todos sabían que era un ciego de nacimiento. Las autoridades vinieron. Este no era el ciego que se sentaba a mendigar. Y otros decían: sí, es ciego de nacimiento, ¿y ahora por qué ve? Y lo interrogaron al ciego y el ciego dijo: me encontré con un hombre que me puso barro en los ojos y me dijo que me vaya a lavar, y yo fui y me volvió la vista. ¿Y cómo se llama? Y no sé quién es. Pero el ciego no se quedó con el milagro nada más, quería saber quién era ese hombre que le devolvió la vida. Porque era una vida limitada la que tenía el ciego. Depender de la limosna de la gente, que lo colocaran en un lugar donde la gente pasaba por ese lugar para que lo ayudara. Pero cuando Jesús le devuelve la vista, le devuelve los valores. Porque este hombre ya podía defenderse por sí mismo.
cumplir sueños que había estancado en él y que ya podía proponerse la meta de lograrlos. Él siguió hasta que lo encontró y le dijo: Jesús, ¿quién crees tú que yo eres? Señor, dice el Hijo de Dios, yo creo. Y Jesús le dijo: vete, porque había sido ya sanado por la fe, por haber creído en él. ¿No? ¡Qué maravilla! Este enfrentamiento de estas personas que querían matar a Jesús no lo amedrentaron, ni limitaron que Jesús haga la voluntad de Dios y cumpliera ese llamado, ese propósito. Jesús sigue adelante con la obra de Dios, porque era importante la salvación del alma de cada uno de la humanidad. Mira si Jesús diría: no, yo no sigo con esto. Encima me rechazan, me quieren matar porque yo les enseño la verdad. Jesús hizo oído sordo. Dijo: bueno, yo ya les dije la verdad, no me reciben, salgo y sigo buscando las almas perdidas, que conozcan la verdad de Dios, el propósito, el plan de salvación. Así tenemos que ser nosotros los llamados por Dios. Que no sea barrera ni muro que se interponga para cumplir el plan de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Porque son muchos los beneficios que nosotros no podemos dejar ni tirar de lado ni pisotearlo, porque provienen de lo alto, provienen del Padre Celestial, del Dios de dioses y Señor de señores. Y así, hasta aquí la palabra de Dios. Yo los invito a ponerse de pie en esta noche y que podamos hacer juntos una oración. Y cada uno de nosotros nos conocemos internamente, conocemos nuestro cotidiano vivir de cada día, y es el momento de decirle: Señor, yo te pido perdón por mis pecados y todas mis faltas delante de ti. Señor, te pido perdón si no presté atención a tu llamado y estoy esperando yo mi tiempo para cumplirlo, cuando tengo que involucrarme en tu tiempo y no en los míos. Porque si yo me introduzco en tu tiempo, Señor, me estás guardando de los peligros, me estás guardando del plan del diablo, porque cuando el diablo sabe que hay alguien escogido por Dios, es un peligro y una barrera para que él pueda avanzar con su maldad y su fechoría contra la humanidad. Pero si tú te aferras a las promesas que Dios tiene para ti, al llamado que Dios le está dando a tu vida en esta noche, porque Dios te está llamando. Dile: Señor, heme aquí, Padre, envíame a mí. Soy cobarde, soy débil, dame la valentía por tu espíritu. Haceme fuerte, Señor, en mi debilidad. Dame la llenura de tu Espíritu Santo para meterme de madrugada en la oración hasta que me quede dormido, dormida. Llámame a escudriñar las Escrituras, Señor. Quiero conocer tu palabra, tener revelación. Quiero alabarte, quiero adorarte, Señor. Quiero tener ese dolor en mi corazón por las almas perdidas, por la necesidad de la humanidad, y cuando ore, poder desbordar delante de tu presencia el dolor de muchos que no te conocen todavía. Por eso te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que toda la gloria bendita y maravillosa sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta noche y a la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar.